las iglesias de Apocalipsis, vamos a tratarla de nuevo esta noche, pero solo voy a tratar una sola. Y aunque la iglesia que se va para el cielo es la iglesia de Filadelfia, pero Dios dejó por último a la iglesia Laodicea, porque Dios es el que hace los cambios como Él quiere. Entonces, vamos a hablar de lo que es una iglesia que se parece mucho a lo que el mundo está viviendo hoy en día, en todos los ángulos, en la sociedad, en la casa, en la familia y aún en la iglesia. Vamos a hablar de una iglesia que el Señor dijo que era una iglesia fría, una iglesia tibia, una iglesia que es como un vomitivo, pero que también a esa iglesia que tiene todas esas características, Dios le da un chance, Dios le da una oportunidad, porque al Dios que nosotros le servimos es un Dios de oportunidad. Gloria a Jesús. Amén. Así es. Y vamos a leer de una vez, vamos a entrar. Carol, léemelo por favor. Apocalipsis 3, versículo 14. 3:14. Previamente déjame repartir los textos para no estar muy confundida. Para que estemos ahí. Pastor, Colosenses 2:1. Y le digo cuándo. ¿Puedo comenzar? Puedes comenzar. Okay. Apocalipsis 3:14. Mi Biblia está en arameo, eso suena un poquito diferente. Nombre de Cristo. Escribe el mensajero de la iglesia que está en Laodicea. Esto dice el amén, el testigo, el fiel y el verdadero, el príncipe de la creación de Dios. 3:14. Yo conozco tus obras, que no eres caliente ni frío. Ojalá fuera frío o caliente. Así, puesto que eres tibio, no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Lo dejamos así. Jesucristo hace una presentación y hace una descripción de la iglesia actual. Muchos teólogos lo creen así por las características geográficas y espirituales que tenía esta iglesia. Dice: la Odisea es una ciudad mencionada por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Pablo conocía muy bien esta iglesia. También es el nombre de una religión, la Odisea. La palabra Laodicea viene del griego laos, que quiere decir pueblo, o dai, que quiere decir muchedumbre, y conjugado todo juntamente quiere decir los derechos del pueblo o los derechos humanos. Se traduce perfectamente a los derechos humanos. Una iglesia que abogaba por los derechos humanos. Dice, esta iglesia estaba identificada plenamente con el sentir actual del mundo de la época. Los derechos de los hombres se habían convertido más importante que los derechos de Dios. Era una iglesia conforme a lo que el pueblo dijera. Se parece a lo que estamos viviendo hoy en día. La ciudad de la Odisea fue fundada por Antíoco II en el 261 al 246. Y esto lleva el nombre de su esposa. Estaba situada en el valle del río Lico, 800 kilómetros suroeste de la iglesia Filadelfia, cerca de Colosa. Hoy la Odisea moderna se llama Esquihizar. Esta era una ciudad sumamente rica en aquella época. Quiere decir que esta ciudad viene siendo en aquella época, trasladándolo aquí la hora, puede ser como... No. El Vaticano. No. Roma. No como Roma tampoco. Esa ciudad viene siendo como... Hollywood. Hay una famosa ciudad que fue hecha
y que fue hecha Tailandia. no. No. Vamos a seguir. Entonces vamos a seguir. Bueno, esa ciudad sumamente moderna, Emiratos Árabes. Ahí yo andaba en Tailandia. No, eso no es Tailandia. Y viene siendo, tenemos visita, adelante, estamos esperando por ustedes. Una ciudad tan rica, tan moderna. Una ciudad tan rica y tan moderna como es la ciudad que queda en Emiratos Árabes, pero que no es Emiratos Árabes, se llama Dubái. Oh, Dubái. Sí. Es como si fuera la ciudad de Dubái. Esta iglesia de la Odisea, en ese tiempo, trayéndola ahora, era como si fuese Dubái. Una ciudad sumamente rica, donde los habitantes tenían riqueza. Estamos en Apocalipsis. Apocalipsis 3. Ella la busca en la boca. Apocalipsis. Una ciudad donde los habitantes tenían mucha economía, donde el dinero fluía y donde había muchas cosas las cuales hacían que el corazón del pueblo se tornara fuera de Dios. Ahí se fundó esta iglesia. Ahí fue donde se fundó esta iglesia. Tenía un pastor. El pastor era conocido por el apóstol Pablo. En esta ciudad se producía una famosa lana negra de ovejas negras que era sumamente exquisita. En esta ciudad estaban las mejores telas del mundo antiguo. O sea, decir que iban a la Odisea a comprar era decir, bueno, vamos para Italia, vamos a Roma, vamos a Emiratos Árabes a comprar cosas buenas. Lo que tenían en esa ciudad, todo era de marca, costoso y bueno. Venían todos los gobiernos a comprar esa ciudad por la abundancia y por la calidad de sus cosas. En esa ciudad se formó la iglesia de la Odisea. En esa ciudad había una escuela, una universidad, vamos a decirle en ese tiempo, de medicina. Una de las escuelas más famosas de medicina estaba en la ciudad de la Odisea. Había un famoso médico que se llama Esculapio, que es el de la varita, y se adoraba a eso, se adoraba a como la serpiente enrollada en el palito. Esculapio era de eso. Cuando tú estudias medicina, tú haces un juramento. Cuando tú te gradúas de medicina, obligatoriamente tienes que hacer este juramento. Y eso es un poquito oscuro. Es un poco oscuro porque la ciencia, quiérase o no, adora esta deidad. Yes. Como el símbolo de la medicina es una serpiente enrollada, aunque el Señor lo usó en aquel tiempo, pero ahora mismo sabemos que realmente hay muchas cosas ocultas en ese sentido. Yes. En este pueblo había toda clase de riqueza, había de todo, ellos no tenían falta de nada. Era tan tal que la escuela de medicina que había, el mismo... ¿cómo se llama el erudito? Aristóteles, Gamaliel. Exacto. Sócrates. Sí. Ellos mismos hablaron, los sabios de Roma hablaban de ellos, los sabios griegos hablaban de la sabiduría de la gente de la Odisea. Entonces también había la escuela de oftalmología, donde se hacían ungüentos para los oídos y ungüentos para los ojos, colirio para los ojos. Era tan famoso el colirio que se hacía para los ojos que supuestamente se consideraba mágico, porque no había enfermedad que resistiera a ese colirio que se hacía en la Odisea. O sea, se hizo tan y tan famosa que era la ciudad más famosa. Primeramente estaba localizada por una serie de carreteras que esa ciudad era el punto de encuentro. Mejor ubicación que ella no la tenía en ninguna ciudad, ni Éfeso, ninguna. O sea, estaban en un sitio clave para creerse que eran los mejores. Yep. Y así se lo creyeron, que eran superiores a todo. La lana negra que ellos
cogían de las ovejas era una cosa sumamente costosa, exquisita, el cual se pagaba muy caro por ella, porque era una conjunción de la unión de dos ovejas, ovejo y oveja. Entonces salían esas ovejas negras y eso era tan y tan preciado que era prácticamente para reyes. Wow. Era la ciudad donde la tela más costosa salía de ahí para las túnicas de los reyes. Wow. Era la ciudad de la túnica, donde todo el mundo que tenía dinero, reyes, emperadores, el César, mandaban a buscar esa tela para hacer su túnica. O sea, se crecieron económicamente. Crecieron a tal grado de que se creyeron los mejores. Pero ahí se plantó una iglesia. En esa ciudad, en ese Dubái, en ese lugar tan conmocionado, tan lleno de orgullo, ¡pum! El Señor planta una iglesia. Ahí llegó la palabra y se planta una iglesia. Cuando se planta la iglesia, al principio se supone de que caminaban bien. Adoraban a Dios, buscaban a Dios, oraban, se retiraban, hacían los sacrificios para Dios que eran agradables al Señor, porque estaban en el primer amor. A la vez que se fueron introduciendo, había una comunidad muy próspera de judíos también. A la vez que fueron creciendo económicamente los cristianos, porque esto es para la iglesia, esto no es para otro. Esta gente era cristiana. Esta carta que el Señor envía es para cristianos. Entonces, a la vez que ellos fueron creciendo económicamente, los cristianos dentro de la misma comunidad de fe se fueron inflando. Se fueron inflando sin entender que el Dios del cielo lo estaba velando. Entonces viene Jesucristo y se identifica y le dice, aleluya, el Señor está viendo todo lo que está sucediendo con este pueblo. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. El ángel es la persona que está encargada de dirigir. La persona en cual Dios ha puesto la responsabilidad de dirigir. Y el Señor le dice, escríbele a él, al que él encargado, al que yo he puesto la palabra en sus labios para que guíe ese pueblo. Entonces dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. Amén quiere decir sí. Así sea. Verdad. Dice el que es la verdad. El testigo fiel y verdadero. El primero de la creación dice esto, de la creación de Dios dice esto. Mire qué clase de identificación se da el Señor con aquel a quien han encargado de esa obra. A ese que he puesto ahí, dile que yo, el amén, el testigo fiel, el primero de la creación, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras. Le está diciendo el Señor, yo conozco tus obras, cómo está el pueblo y cómo estás tú. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Esta ciudad estaba colocada en carretera, no tenía acueducto. El agua que recibía esta ciudad eran de manantiales calientes. Entonces, cuando el agua venía ya bajando por los sitios donde tenía que llegar a la ciudad, ya el agua llegaba tibia a las casas. Una ciudad rica que no tenía agua, no tenía fuente de agua. Wow. Tenía que utilizar el agua que venía de otro pueblo, que salía de los manantiales calientes. Wow. Entonces, cuando ya venía a llegar a la Odisea, esa agua estaba tibia, estaba llena de minerales, estaba apestosa, estaba cargada de cuantas cosas. O sea, este pueblo lo que recibía era un agua tibia y sucia para tomar. O sea, una ciudad que tenía que depender de comprar agua en otros pueblos. En el Medio Oriente siempre hay carestías de agua donde ellos tienen que estar. El agua es oro allí. Pero esta ciudad que se la daba tanto, se creía tanto, no tenía agua, no tenía una fuente de agua, sino que tenía que recibirla de otro sitio. Ay, Padre. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese tibio o caliente.
Qué descripción tan terrible. Frío. Frío o caliente. ¿Por qué? Porque lo tibio es un Guácala. vomitivo. La medicina usa cuando hay una leve intoxicación un poquitito de agua caliente con sal para provocar e inducir al vómito. Pero en esos tiempos era mucho más terrible porque esta agua estaba sumamente contaminada y dice que el olor era como si fuese huevo podrido. O sea, era una cosa sumamente asqueante, una ciudad rica pero sin agua. Eso nos dice a nosotros, si lo comparamos, una ciudad rica pero sin el Espíritu. Una iglesia grande y prosperada pero sin el Espíritu. Porque sabemos que el agua es tipología del Espíritu Santo. Entonces, eso pasaba en esta ciudad. Amén. Habían crecido, se habían enorgullecido y por ahí. Bueno, dice, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Le dice el Señor a esta congregación. Porque tú dices, oye la combinación y la comunicación. El Señor le habla así y ellos le responden, porque tú dices, yo soy rico. Cuando la riqueza proviene de Dios. Esta gente se había enorgullecido tanto por donde estaban localizados y porque habían crecido y porque la ciudad era rica y porque la ciudad era próspera. Hablando de cristianos, no le estoy hablando de los que le quedaban al lado. Estamos hablando de un pueblo que estaba congregado. Ellos mismos le respondieron al Señor, yo soy rico. No necesito Mire nada. qué clase de orgullo tenía esta gente. Mire qué falta de humildad tenía esta gente que le dice al Señor, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Había una arrogancia tan tal en ese pueblo. Decirle a Dios, yo soy rico.